Cuenta una historia de que cierta vez un hombre fue condenado injustamente por asesinato que él nunca cometió. El juez también se llevaba muy mal con este hombre, así que no tenía escapatoria, no había manera de salvarse de la pena capital que ahora le estaban sentenciando. Resulta que entre todos los que estaban reunidos para escuchar aquella condena, gran parte decía: ese hombre es inocente. Mientras que unos cuantos decían: él es culpable y merece morir. El juez, como no era un allegado aquel que estaba siendo condenado, pero quería también escuchar la voz de la gente que estaba ahí reunida, y para querer impresionar al público y que todos puedan aplaudir al juez y puedan decir: este es un humano, esta es una persona que escucha y que entiende, el juez decidió hacer lo siguiente. Se dirigió hacia el acusado y le dijo: yo no te voy a condenar, tú vas a elegir tu propio destino. Aquí en mi mano tengo 2 papeles, y esos 2 papeles van a estar 2 destinos, el cual tú tienes que elegir. En uno de ellos yo voy a escribir acusado o condenado, y en el otro papel va a estar escrito la palabra inocente. Si tú tomas la palabra condenado, vas a morir. Si tú tomas la palabra inocente, vas a ser libre. Toda la gente aplaudió. Dijo: qué sabia decisión de este juez. Qué imparcial es este hombre, qué humano es este hombre. Así que el acusado, al ver de que por allí no estaba tan bien el asunto y probablemente habría una trampa, dijo: está bien. Así que el juez escribió y ahí estaban los 2 papeles en su mano. Le dijo: ahora están los 2 papeles. Tú eliges ser condenado o ser libre. Aquel condenado tomó uno de los 2 papeles y lo único que hizo es comerlo. Lo puso a su boca y lo comió. Y toda la gente se quedó asombrada, sorprendida, y dijo: ¿qué hizo este hombre? El juez se enfureció y dijo: ¿y ahora cómo vamos a saber si eres condenado o libre? Y él le respondió: pues fácil, señor. Si usted tiene el papel que dice condenado, quiere decir que yo tomé el que dice inocente. Así que, ante toda esta respuesta que le dio este acusado, al rey o a este juez no le quedó otra cosa que abrir el papel que tenía, y el papel que el juez tenía decía condenado. Así que, por más que pueda él molestarse o con no muy buena gana, tuvo que liberar a este hombre. Y él salió victorioso diciendo: todo eso fue por mi inteligencia. La verdad, todas las personas que se habían reunido dijeron: ese muchacho era sabio. Ese muchacho era sabio. Ese hombre era sabio. Cuando yo leí esta historia, pensé en lo siguiente: los seres humanos tendemos a confundir algunos términos. Y nosotros empezamos a dar nombres y conceptos a algunas cosas que la Biblia no menciona. Por ejemplo, cuando se habla de sabiduría, siempre se le confunde con astucia. Yo no diría que este hombre era sabio. Este hombre era hábil, era listo, este hombre era astuto, era una persona que tenía inteligencia, pero no sabiduría. Porque según el concepto bíblico, sabiduría no es actuar con astucia. Vivimos en un mundo lleno de personas astutas, donde abunda la astucia y la sabiduría cada vez es más escasa. ¿Qué cosa es sabiduría en el concepto bíblico? Los seres humanos decimos, cuando queremos dar un concepto acerca de sabiduría, sabiduría es aquella persona que tiene brillante conocimiento de todo. Mientras más elevado conocimiento tengas, eres una persona sabia, eres una persona admirada, eres respetada, eres sabio. Ese es el concepto humano. Escuché también a más de uno decir: sabio es la persona que ya vivió muchos años, y han asociado la sabiduría con la experiencia. Pero hoy quiero decirte algo importante. Según el concepto bíblico,
Sabiduría no tiene nada que ver ni con experiencia ni con conocimiento. No, sabiduría tiene que ver con un principio. Y si vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, encuentro la siguiente declaración. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quiere decir que aquí no importa la edad que tengas. No importa la experiencia o inexperiencia que tengas. No importa el conocimiento de literatura, de bibliotecas, de cosas, de cultura, de educación, de títulos que puedas tener en la vida. Sabiduría no tiene que ver ni con conocimiento ni con experiencia. Sabiduría tiene que ver con temor a Dios. Un día, Dios se presentó a Salomón en un sueño y le dijo así: pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar. ¿Qué hubieses pedido tú si Dios también hoy se presentase a ti en un sueño y te dijera: Juan, Roberto, Julio, pídeme lo que quieras y mañana lo tendrás? Más de uno pediría sanidad, pediría trabajo, pediría fortuna, no sé qué cosa pedirías, pero ¿sabes qué cosa pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué cosa estaba pidiendo? Salomón estaba pidiendo a Dios una relación con él. Cuando le estaba diciendo: Señor, yo quiero sabiduría, le estaba diciendo: quiero que me enseñes a caminar en el camino correcto. Quiero que me enseñes a amar a Dios. Quiero que me enseñes a temer a Dios. Quiero que me enseñes a guardar tus mandamientos. Quiero que me enseñes a caminar por la senda recta. Eso es lo que pidió Salomón. Ahora, es interesante que ese pedido le llevó no solamente a tener entendimiento o a actuar sabiamente en la vida, sino le llevó también a tener fortuna y riqueza en la vida. Qué interesante, ¿verdad? Sabiduría tiene que ver no con conocimiento ni experiencia, sino sabiduría tiene que ver con relación, tiene que ver con el temor que tú puedas tener a Dios. Ahora, cuando yo abro la palabra de Dios, encuentro que esta palabra, sabiduría, lo encuentro en muchos textos de la Biblia. Ahora, es tan importante este tema que hoy tú necesitas abrir tu Biblia junto a mí para descubrir por qué necesitamos ser sabios. Porque una de la escasez más grande que existe en el mundo es de hombres y mujeres sabias. Encontramos muchas personas inteligentes, pero no personas sabias. Y cuando quiero hablar ya de un concepto bíblico de sabiduría, yo tengo que decirte lo siguiente. Sabiduría no es conocer. Sabiduría es vivir lo que conoces. Tú puedes tener una biblioteca en tu cerebro, pero si tú no vives aquello que conoces, no te sirve de nada. Tú puedes conocer la Biblia, tú puedes conocer muchos textos de la Biblia, tú puedes saber versículos, libros enteros, pero de nada sirve, dice Santiago capítulo 1, si solamente eres un observador, solamente lees, pero no haces, no practicas. Es decir, sabiduría tiene que ver con la vida, con la conducta, con las acciones, con las palabras. Sabiduría tiene que ver contigo, con tu día a día, no con lo que conoces. Sabiduría tiene que ver con lo que tú vives. Entonces, ahora te vas a dar cuenta que nuestro mundo necesita de personas sabias. ¿Tú aplicas todo aquello que conoces? ¿Estás viviendo todo aquello que sabes? Ahora, te voy a leer para ti algunos textos importantes. ¿Por qué tú y yo necesitamos ser sabios? El libro de Proverbios capítulo 16, versículo 16, dice así. ¿Me acompañas a leer? Presta atención. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Quieres para repetir una vez más? Dice así. Es mejor pedir, es mejor buscar, es mejor adquirir, es mejor tener sabiduría que oro preciado. ¿Te das cuenta cuánto valor tiene la sabiduría? Qué interesante lo que dice Salomón. Y ya descubrimos dónde está el origen o de dónde viene la sabiduría. Es mejor ser sabio que tener toda la fortuna del mundo. Es mejor ser sabio. Ahora, ¿por qué necesitamos ser sabios en este tiempo? Mira,
quiero leer para ti lo que dice Efesios capítulo 5. Hay un texto maravilloso aquí, en Efesios capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. ¿Prestas atención a lo que voy a leer? Dice así: mirad con diligencia cómo ustedes deben andar. No anden como necios, sino anden como sabios. Tú sabes cómo me interesa este texto cuando dice, no camines en esta vida como un necio, porque quien no es sabio es un necio automáticamente. No andes como necio. Ahora, ¿qué significa vivir con sabiduría? ¿Sabes qué significa? Versículo 16 dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No te parece que este texto fue escrito para nuestro tiempo, para nuestro siglo? Fue escrito para ti, fue escrito para mí, fue escrito para nuestra época. En estos días tan malos, de riesgo, de peligro, de inseguridad, de inmoralidad, de violencia, en estos días malos necesitamos hombres y mujeres que vivan en relación con Dios para que puedan tomar decisiones acertadas en la vida. Necesitamos, ahora, no andes como necio, anda como sabio, aprovechando bien el tiempo. ¿Te das cuenta lo que es sabiduría? Ahora, si yo retrocedo a algún libro por allí, y si yo empiezo a leer, por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 13, vamos a ver qué dice Santiago acerca de la sabiduría, ¿te parece? Santiago 3:13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Qué interesante. ¿Quién es sabio? Y esta pregunta tiene que hacernos reflexionar. Vamos a pensar, porque me está desafiando y yo te desafío a ti. Aquí con la palabra de Dios dice, ¿quién es sabio y entendido? Quien dice que es sabio, muestre por su buena conducta sus obras. Qué interesante. Entonces, el texto anterior me decía, un sabio es aquel que aprovecha su tiempo. ¿Correcto? Porque sabe que los días son malos. Aquí Santiago me dice, el sabio y entendido es aquel que muestra por su buena conducta sus obras. ¡Ah, qué interesante! Ahora, voy a un último texto en esta noche. Y vamos a ver lo que dice el libro de Salmos. ¿Te parece? Vamos al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Me interesa este texto, me encanta. Es una oración, es un clamor, es un pedido. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes quién es una persona sabia? Una persona sabia es aquel que sabe que no es eterno en esta vida. Es aquel que sabe que un día va a morir. Así que disfruta día a día con Dios. Es aquel que no pierde tiempo en rencor, en remordimiento, en amargura, odiando a los demás. No. Una persona sabia es aquel que le dice a Dios todos los días, Señor, ayúdame a vivir hoy como si fuera el último día de mi vida. Quiero amar, quiero abrazar, quiero sonreír. Quiero que si hoy pueda morir, la gente pueda recordar porque tu amor estuvo reflejado en mi vida. Enséñame entonces a contar mis días. Enséñame a no malgastar mi tiempo, a no desaprovechar mi tiempo. Enséñame a vivir correctamente. Enséñame a vivir en tu amor, en tus caminos, porque eso es sabiduría. ¿Sabes una cosa? Una persona sabia es la persona que sabe que no tiene mucho tiempo y no posterga las decisiones importantes, mucho menos las decisiones que tienen que ver con vida eterna. Una persona sabia no está diciendo yo no acepto a Jesús hoy, lo acepto después, no, porque sabe que sus días son cortos. Ahora, una persona sabia es aquel que sabe invertir su tiempo. Ahora yo te hago una pregunta, mira. ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar cuál es la mayor inversión de la vida que el ser humano puede hacer? ¿Ya pensaste en eso? No me digas que la mayor inversión es en educación. Invertir en educación es muy bueno, pero no es la mayor. No me digas que la mayor inversión es tener una fortuna. No,
Es bueno, pero no es la mayor. La mayor inversión de la vida es vivir para Jesús, es vivir con Jesús. ¿Por qué una persona invierte? Porque quiere ganar, ¿verdad? Ahora te voy a demostrar que cuando tú vives con Jesús, tú ganas. ¿Quieres para demostrarte? Mira, ¿cuántos años vive el ser humano? Vamos a ponerle 80, 90, 100 años. Si tú das esos 80 años a Jesús, Jesús te da la eternidad. Te pregunto, ¿quién gana? ¿Acaso no ganas tú? Sí, estás ganando. Jesús, Dios te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dame tu juventud, yo te doy la eternidad. ¿No te parece que es una buena inversión? Si tú buscas primero el reino de Dios, es decir, cada primera hora de cada mañana vas a la presencia de Dios y buscas a Dios de todo corazón, le estás dando una hora al Señor. Pero es mejor tener una hora con el Señor y 23 horas de bendición. ¿No te parece que es una buena inversión dar la vida a Jesús, amanecer con Jesús, trabajar con Jesús, vivir para Jesús? Entonces te pregunto, ¿ya estás haciendo tú esa inversión? Ahora, esto es ser sabios, saber invertir, saber vivir, saber que los tiempos son cortos, saber que los días son malos, saber que podemos tomar decisiones acertadas. ¿Y sabes quién no es una persona sabia? Sabio, no es sabio aquel que malgasta su vida en otras cosas efímeras de la vida y no se desgasta o no se entrega a Jesús, no se gasta para Jesús. Eso no es de sabios. Ahora, permíteme leer un último texto. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice así: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. ¿Sabes quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Y te está escribiendo a ti, a mí también. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desecha las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivas, no en contiendas ni envidia. Es decir, apártate del pecado y empieza a vivir sabiamente. Empieza a contar tus horas, tus días, tus minutos, sabiendo que en cualquier momento tú vas a morir. Vive con sabiduría. Vivir con sabiduría es invertir en Dios. Me interesa la manera como inicia. Entonces, conociendo el tiempo, una persona sabia conoce el tiempo en que vive. Y estamos viviendo en el tiempo del fin. Cuando habla aquí de tiempo, hay dos palabras para describir tiempo. La primera es cronos y la segunda es kairos. Cronos es un tiempo puntual. Ahora es el tiempo puntual, lo que estás viendo en tu reloj. Y kairos es una palabra que habla de un tiempo indeterminado. Cuando tú dices no tengo tiempo, me falta tiempo, estás hablando del kairos. Ahora aquí dice, conoce el tiempo. Estamos viviendo en la parte final de la historia. No tenemos más tiempo. Es hora de entregar a Jesús el corazón. Es hora de invertir la vida en Jesús. Es hora de entregarse sin miedo a Jesús. Y te dice, es hora que abandones el pecado. Es hora que andes honestamente. No en glotonerías. Tú puedes decir, pastor, yo no soy glotón. No, pero si en tu corazón siempre hay ese sentimiento de querer más y más de otra cosa, menos de Dios, también.
también eso es glotonería. Y tú puedes decir, pastor, yo no soy borracho. Borracho no solamente es aquel que bebe alcohol. Borracho también es aquel que no distingue entre el bien y el mal y anda perdido, no sabe dónde está, no sabe en qué tiempo vive. Y Jesús esta noche te dice, yo soy la sabiduría. Si tú quieres ser sabio, tienes que venir a mí. Y cuando vienes a mí, distingues perfectamente aquello que te hace daño y aquello que te hace bien. Cuando tú eres sabio, empiezas a poner en prioridad tu vida, a priorizar tus cosas. Cuando tú eres sabio, ¿sabe lo que sucede? Empiezas a buscar más las cosas eternas que las cosas temporales de la vida. Te pregunto, ¿eres sabio? Necesitamos ser sabios en este tiempo, no astutos. Inteligentes hay muchos. Tú necesitas ser sabio. Quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Querido Dios, gracias porque tu palabra me desafía a ser sabio, a vivir con sabiduría cada día de mi vida. Hoy te entrego mi corazón, mi tiempo, mi vida, mis talentos, mis capacidades. Lo que recibí de ti, quiero usarlo para tu servicio. Enséñame a contar mis días. Y a vivir cada día dependiendo de ti. Quiero ser sabio. No solamente quiero tener conocimiento, quiero aplicar a mi vida, quiero vivir una relación contigo. Así evitaré heridas y fracasos en la vida. Toma mi corazón, me entrego a ti. Quiero conocer más de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.